Mis queridos hermanos y amigos, sean todos bienvenidos a este vídeo con el pastor Alfredo Gavarri. Antes de nada, agradecer a todos aquellos que nos envían sus saludos a través de nuestro correo, que lo dejo aquí en pantalla para que puedan también copiarlo y si desean mandarnos un saludo o tienen alguna duda sobre cualquier cuestión, pues pueden también mandarnos un mensaje. Si desean también que estemos orando por algún caso específico, también podemos hacerlo. Manden sus correos entonces a el correo que aparece ahí en pantalla, rocadesalvacion.es@gmail.com. Bien, y vamos entonces de lleno al mensaje de la palabra de Dios para fortalecernos en el Señor y para recibir de Dios siempre esas buenas amonestaciones. Amén. Bien, vamos a hacer una lectura un poquito larga en esta ocasión. Nos vamos al Evangelio según San Juan capítulo 11 y podemos leer a partir del verso primero. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. Marta, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba de reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, y a sus condiscípulos: ¿vamos también nosotros para que muramos con él? Ok, bueno, hacemos una pequeñita parada, antes de nada, para ponernos un poco en situación, ¿ok? Vamos a ver en este caso, ¿verdad? Un testimonio poderoso, por supuesto, acerca de la humanidad de Cristo, por un lado, y por otro lado, de su divinidad. Amén. Cristo es plenamente hombre y es plenamente Dios. Amén. Tiene esas dos naturalezas que coexisten en una misma persona. Amén. Ok. Bien, entonces, uno de los aspectos, una de las caras que vamos a ver en este episodio es, de un lado, ¿verdad?, la humanidad, el lado humano de Jesús. En muchas iglesias o muchas denominaciones parece como que quisieran esconder o tapar o darle menos importancia a la humanidad, al lado humano de Cristo, exacerbando el lado divino. Hay el caso opuesto, ¿ok?, por los detractores del Evangelio que quitan completamente
la divinidad de Cristo y solo exaltan lo humano. Bien, en este pasaje vemos la perfecta coordinación de estas dos naturalezas en la misma persona de Cristo, su naturaleza humana y su naturaleza divina. Estas dos naturalezas son muy importantes para nuestras vidas como cristianos, porque necesitamos de ambas. El creyente necesita de ambas naturalezas del Cristo para su caminar diario. Aquel que nos comprende, aquel que sabe aconsejarnos, aquel que sabe dirigirnos, es Cristo. Amén. Y en la mayoría de ocasiones nos ayuda a través de esa naturaleza humana, porque Él, habiendo pasado por esa naturaleza humana, puede comprender plenamente nuestra posición frente a nuestros problemas, frente a las diferentes tribulaciones a las cuales podamos hacer frente. Cristo ha vivido durante esos 33 años, ha vivido en un cuerpo humano, en un cuerpo de carne, en un cuerpo que guardaba todo el sentido de la humanidad. Cristo ha pasado ha sentido el hambre, ha sentido la sed, ha sentido todas esas cosas que fisiológicamente un cuerpo puede sentir. Hay que decir esto con naturalidad, pero también al mismo tiempo con prudencia. Ok, lo tenemos que decir con naturalidad, pero al mismo tiempo hay que decirlo con prudencia, porque en Cristo coexisten esas dos naturalezas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Y no hay una por encima de la otra, las dos coexisten perfectamente, sin ningún problema. Listo. Entonces, necesitamos de ambas naturalezas porque justamente la naturaleza humana de Cristo es la que nos comprende, ¿ok? Pero también necesitamos el otro lado, la naturaleza divina, aquella que es plenamente poderosa, ¿ok?, para darnos siempre esa solución a nuestras vidas. Amén. Que toda la gloria, la honra y la adoración sean para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Y nos encontramos, ¿verdad?, en un pasaje donde se habla de los amigos de Jesús. Sí, mis amados hermanos, Jesús tenía amigos. Seguramente tendría pocos amigos, pero tenía amigos. Tenía más seguidores, evidentemente, que amigos. Como Jesús mismo se expresa en una ocasión y dice: no me seguís, no vais detrás de mí, porque me amáis o porque sois espirituales. No. Vosotros me seguís porque os he llenado la panza, porque os he dado de comer. Eso lo dice después de la multiplicación de los panes y de los peces. Por eso digo, Jesús tenía, claro, muchos más seguidores que amigos. Pero bueno, lo importante que recoge este testimonio es que resalta ese lado humano de Cristo, que también necesita, por supuesto, tener amigos y relacionarse con el resto de los demás. Bueno, ocurre un caso puntual, y es de que Lázaro cae enfermo, está a punto de morir. Jesús es avisado, pero no va, no corre, no sale corriendo al encuentro de Marta y de María, sino que decide pasar un par de días más. Un poco, digamos, incomprensible, pero las cosas que hace nuestro Señor
¿ah? No tenemos por qué comprenderlas, solamente aceptarlas. ¿Ah? No sabemos por qué el Señor actúa muchas veces, ¿vale? Y pensamos, es mejor que el Señor haga esto para mí. ¿Ah? Seguro, si el Señor hace esto para mí, seguro me sentiré mejor. ¿Ah? Intentamos como dirigir a Dios. ¿Ah? Pero no, Dios tiene ya sus planes y su manera de hacer las cosas. Y cuando Cristo, nuestro Señor, decide quedarse, es porque había, por supuesto, un plan detrás de todo ello. ¿Ah? Cristo no es que llegó tarde, ¿verdad? Hoy se encontró a su buen amigo Lázaro muerto. Jesús ya tenía un plan para todo ello. Amén. Por ello digo que las cosas que hace Dios las aceptamos. No se discuten. Amén. Bien, vamos a seguir leyendo. Bueno, hay algo que podríamos aclarar aquí en este pasaje que parece un poco confuso, ¿cierto? Sobre todo porque en la traducción española han colocado el artículo el al final, ¿ok? Y parece como que ese artículo sería el mismo. Entonces hay gente que se confunde, ¿no? Y tratan de interpretar qué significa esto de vamos también nosotros para que muramos con él. De toda evidencia hay que interpretarlo con toda lógica. ¿Ah? Pues no están hablando ahí de Lázaro. ¿Ok? Cuando Cristo utiliza aquí el artículo él, ¿ok? Se está refiriendo, ¿cómo le llaman aquí? Pronombre. Ese pronombre él, ¿ok? No artículo, perdón. El pronombre él. Ese pronombre, ¿ok? Lo está refiriendo Jesús a Lázaro, ¿ok? Listo. Pero cuando habla Tomás, llamado Dídimo, ¿ah? Que Dídimo, ya saben, significa gemelo, ¿ok? Entonces, cuando Tomás, llamado Dídimo, toma la palabra, habla con sus hermanos, con discípulos, ¿ok? Él está hablando de Jesús, no está hablando de Lázaro. ¿Eh? No dice que van a morir con Lázaro, ¿ok? Un poquito más arriba, vamos a ver. Aquí, en el 8 dice, le dijeron los discípulos, Rabí, ahora los judíos, ahora procuran los judíos apedrearte, es decir, matarte. Apedrear era para matarlo, ¿ok? Entonces los judíos buscaban ocasión para apedrear, matar a Jesús. Y lo que dice simplemente Tomás, aquí, ¿ok? Es decir, bueno, pues vayamos con Jesús, vamos con él, vamos a acompañarlo, ¿ok? Para que vaya a ver a su amigo, vamos con él. Y bueno, pues si hay que morir, muramos con él. ¿Eh? Es simple. La interpretación creo que merece hacerla con toda lógica. No está diciendo que vamos a morir con Lázaro, sino está diciendo, si tenemos que morir con Jesús, vayamos con Jesús a morir. Amén. Listo. Bueno, seguimos entonces la lectura. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén como a 15 estadios, que son aproximadamente unos 3 kilómetros, un poquito menos de 3 kilómetros. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Ok. Hay una pincelada que podemos dar aquí, ¿verdad? Y es de que encontramos, por ejemplo, es en el Evangelio de Lucas, capítulo 10,
a partir del verso 38, donde encontramos un poquito más de esta historia acerca de Marta y de María, ¿eh? Y donde se nos relata que Marta estaba ocupada en sus quehaceres, ¿ok? Se ocupaba de la casa, etcétera, etcétera, y María estaba a los pies del Señor escuchando, ¿verdad? En cambio, fíjense que la persona que sale a recibir a Jesús, ¿ok? En esta ocasión no es María, ¿ah? Sino Marta. ¿Ah? Cómo cambian las situaciones, cómo cambian, ¿verdad? Cómo cambia el asunto. ¿Ah? María, por X motivos que no sabemos, ¿ah? Que no nos detalla el Evangelio, se queda en casa. Pero la que acude, ¿ah? contra todo pronóstico, ¿ah? Es Marta. Marta decide salir al encuentro de Jesús. Amén. Y eso también nos da una pincelada para poder traer una interpretación práctica para nuestras vidas. Amén. Y es de que a veces hay personas que aparentemente se están demorando, como decimos, en la conversión, en el acercamiento a Dios, como que se ocupan de muchas cosas que son buenas, ¿ah? Como sus trabajos, sus familias, está todo muy bien, pero parece que no quieren todavía ocuparse de las cosas espirituales, de las cosas del Señor. Nos parecen a veces casos perdidos y como que rápidamente nos desanimamos y queremos tirar la toalla. Pero lo que podemos sacar de este pasaje como una interpretación práctica es de que contra todo pronóstico a veces Dios, ¿verdad? Toca a las personas de manera muy curiosa y muy particular. En este caso, no fue María la que fue al encuentro de Jesús. Y eso que María estaba siempre acostumbrada, ¿no? Escuchando atónita la palabra de Jesús. En este caso, María es la que se queda en casa y Marta es la que acude a recibir al Señor. Amén. Bueno, seguimos leyendo. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Vemos aquí que la fe comienza a vislumbrar ahí poco a poco en el corazón de Marta. Ha sido necesaria una prueba tan fuerte, una prueba tan difícil, una prueba tan dolorosa para que Marta comience a creer. ¿Qué les parece? A veces, como digo, por donde menos pensamos, salta la liebre. Y aquellas personas que las dejamos un poco en el olvido, que las dejamos a veces como casos perdidos, como que nunca, jamás vendrán a acercarse a Dios. Cuando no menos pensamos y en las circunstancias más difíciles es cuando realmente son tocadas por la misericordia de Dios. Amén. En este caso, Marta es tocada por la gracia a través de algo tan doloroso como la pérdida de su propio hermano. Miren, a partir del 22 podemos leer: mas también sé ahora, fíjense, mas también sé ahora, ahora recién, ahora es cuando estoy dispuesta a creer. Ahora sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, en el día final. Jesús dijo: yo soy
la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Y nos hallamos aquí ante una declaración solemne, amén, uno de los tantos pilares que tiene nuestra fe, y es la creencia en la resurrección, amén, en que nuestro ser se va a encontrar con Dios, amén, y la resurrección corporal. En cuanto a esto, mis hermanos, hay cierta, no polémica, sino a veces mala comprensión de las Escrituras, ¿ok? Creemos, por supuesto, en la resurrección, pero si vemos todos los pasajes bíblicos sobre la resurrección, lo que nos dice Pablo, por ejemplo, claramente es de que este mismo cuerpo no es el que se va a levantar, sino que hay una transformación previa. Amén. Gloria al Señor. Sin embargo, aquí Jesús quiere, por supuesto, poner en evidencia este pilar del Evangelio. Creemos en la resurrección. Amén. Para muchas personas, ahora vamos a hacer la contraposición, es decir, nosotros creemos en la resurrección, es decir, que la vida no se acaba aquí en la tierra. Eso es realmente la resurrección. Cuando el creyente pasa a, como solemos decir muchas veces, pasa a mejor vida. Pasa a mejor vida. Bien, nosotros enseñamos de que ahí mismo ocurre para esta persona, cuando entra en la dimensión divina, ya ocurre para esta persona la resurrección, porque va a encontrarse con Dios. Amén. Bien. Si alguna persona tiene dudas, no tiene más que mandar comentarios o al correo para que le podamos responder al respecto. Amén. Bien. Entonces, creemos en la resurrección. Es decir, que la vida no se acaba aquí en la tierra, mis amados hermanos. La vida sigue. Nosotros tenemos una continuidad. Cuando cerramos aquí los ojos, ¿verdad? Y los abrimos a la presencia de Dios. Amén. En contraposición está el incrédulo, que piensa que cuando muere, pues ahí se acaba todo. Y hay muchas personas que pretenden vivir y viven, por supuesto, toda esa vida de desorden, ¿no? Como que, bueno, total, voy a hacer esto, total, cuando me muera, pues no hay nada, pues ya está. Y hago todo lo que más me gusta, etcétera, etcétera, porque no hay después consecuencias, pero sí que las hay. Porque la Biblia nos advierte, ¿verdad? Como nos dice en el libro de Hebreos, nos dice que Dios ha establecido que el hombre muera una vez y después de esto el juicio. Amén. Así que sí. Hay vida después de la muerte. Esa es nuestra fe. Y es justamente lo que Cristo aquí quiere declarar. Amén. Él dice: yo soy la resurrección y la vida. Dice, el que cree en mí, aunque esté muerto para los que todavía están aquí vivos, dicen, bueno, fulano se ha muerto, pues está muerto. Pero ¿qué dice Jesús? Aunque esté muerto, vivirá. Amén. Esa es nuestra fe. Ok, seguimos leyendo. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo. Fíjense, qué confesión más hermosa, más bonita y más poderosa está hablando, está diciendo Marta, está expresando Marta por su boca, está confesando a Cristo, está confesando al Señor, y ha sido necesaria esa prueba para que Marta
tenga un convencimiento pleno, amén, de que Jesús no solamente era un buen amigo, Jesús no era un profeta más, Jesús no era un rabí entre los otros rabís, sino que Jesús era el Cristo. Amén. Y ahí Marta recién lo confiesa con su boca. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Amén. Bien, habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Y todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en la casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la contemplaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Y aquí tenemos este famoso versículo, uno de los versículos más cortos de la Biblia. Así lo han, preparado. Saben que hay versos en la Biblia que son unos más largos, otros más cortos, pero cuando se hizo la división en capítulos y en versículos, las personas que hicieron eso estipularon bien de aislar solamente estas dos palabras para mostrar con más fuerza la naturaleza humana de Cristo. Amén. Jesús lloró. Y hay aquí varias personas que lloran. María dice, bueno, pues habrá, dicen los judíos, María se habrá ido al sepulcro a llorar, porque es normal que se llore. Dice que habla de los judíos también que lloraban. Y al final, aquí Jesús dice que es estremecido en espíritu, conmovido en espíritu, dice que también Jesús lloró. Y mis amados hermanos, mis queridos amigos, llorar en tales situaciones es normal, es natural y por supuesto es humano. Amén. Es humano llorar. Y por eso Jesús lloró, porque era un humano. Era humano, su naturaleza humana, sin dejar de ser divino. Amén. Como he dicho antes, todo esto lo decimos con naturalidad, pero también hay que decirlo con precaución, con cuidado. Amén. Sí. Jesús lloró porque su naturaleza, la naturaleza humana que él tenía, pues se conmovió en ese instante, se estremeció. Y nos enseña, por dar una pincelada también sobre este tema, de que cuando nos hallamos en tales situaciones de pérdida y de separación, pues el dolor nos invade por dentro, porque la separación duele. La separación duele. No podemos ignorar este sentimiento o pretender que por ser creyentes y por tener fe en la resurrección no debemos llorar o no debemos lamentarnos. Incluso podemos menospreciar a algunas personas que en un lugar como en un cementerio los vemos llorando. Decimos, qué poca fe tienen. Pues si ya sabe que está en el cielo, si está gozando, claro que lo sabemos. Claro que lo sabemos. Pero cuando una persona pasa por esa situación, nuestro espíritu, que no deja de ser humano, nuestra naturaleza, que no deja de ser humana, pues se conmueve, se estremece, se rompe por dentro y no tiene otro modo de expresar ese dolor que a través del llanto. Amén.
El llanto es el sentimiento más sincero, más profundo y más hermoso que tiene el ser humano. Amén. Seguimos entonces en la lectura donde nos dice, dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Mayormente las tumbas, los lugares de sepultura de esa época eran excavados en cuevas, ¿ok? Se excavaban cuevas o se aprovechaban cuevas naturales, las cuales después eran preparadas un poquito, por supuesto. La manera que tenían era de dejar el cuerpo sobre una especie de mesa en piedra, por así decir, ¿ok? Podían hacer una especie de hueco en la misma pared de la cueva o de la caverna, donde se depositaba el cuerpo envuelto en esa sábana para que pasase por el proceso natural de la descomposición, y después, tiempo más tarde, se recogían los restos para ponerlos aparte con los demás restos de la familia. ¿Ok? Esa era la costumbre entonces. ¿Ok? También la costumbre estaba la de una especie de embalsamamiento, aunque no tiene nada que ver con el embalsamamiento judío, sino que era simplemente unos aceites olorosos, unos aceites con especias, ¿ok?, que servían para disimular un poco ese proceso de descomposición. Se envolvía el cuerpo en una sábana, ¿ok?, y hasta el día de hoy en Israel se tiene más o menos el mismo proceso, o sea, es lavar el cuerpo, envolverlo con especias y aceites olorosos y envolverlo en esa sábana y se mete directamente en tierra. ¿Ok? Bien, listo. Entonces, seguimos leyendo. Y aquí venimos a también algunas aplicaciones prácticas, algunas interpretaciones prácticas, 4 pinceladas, ¿verdad?, que nos sirven también para nuestras vidas. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, hiede ya, porque es de 4 días. Es decir, que la prueba fehaciente de la corruptibilidad del cuerpo humano tras la muerte es el olor. El olor delata la muerte del cuerpo. Y, mis amados hermanos, no podemos dejar de pensar en un pasaje que tiene que ver mucho, y es en 2 de Corintios 2, del 15 al 16, donde nos habla del olor de vida y del olor de muerte. Véanlo, por favor, búsquenlo en sus Biblias. 2 de Corintios 2, 15 y 16. Y así, mis hermanos, es cierto, algunas veces me han preguntado, pero pastor, ¿eso es cierto que ese olor existe? Por supuesto. Hay un olor espiritual. No te digo que las personas físicamente huelan el pecado, ¿no? Pero, mis amados hermanos, ante Dios hay un olor agradable o un olor desagradable. ¿Ok? Y aunque muchas personas intenten disimular su pecado, cuando se ponen en la presencia de Dios, les delata el olor de muerte espiritual. Y aunque intenten disimular ese olor de muerte, tapándose con religiosidad o tapándose con, ¿verdad?, como el aceite oloroso y las especias tapaban un poco o disimulaban un poco ese olor a descomposición. ¿Ok?
Pues, mis amados hermanos, ¿saben? El olor de muerte espiritual no se puede disimular. ¿Ah? El que está muerto espiritualmente huele a muerto. Y el que está vivo también huele a vivo. Que toda la gloria sea para Dios. Amén. Aleluya. Bien. Seguimos leyendo. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Amén. Y hay otra pincelada también que podemos entresacar para nuestras vidas, mis amados hermanos y amigos. Y es de que si nosotros ponemos nuestra fe, amén. Como digo siempre, y aunque parezca a veces un poco chocante y a veces un tanto también contradictorio para aquellos que lo escuchan, ¿ah? La fe en realidad no procede del corazón del ser humano, sino que procede directamente de Dios. Todo procede de Dios. Amén. Pero fíjense, cuando nosotros estamos conmovidos por la palabra de Dios, estamos conmovidos por este toque de Dios y estamos dispuestos a poner esa fe en práctica y comenzamos a movernos en la fe, comenzamos a movernos en el Espíritu y damos el primer paso. ¿Ah? Lo importante es dar el primer paso. Cuando damos ese primer paso, es cuando comenzamos a ver la gloria de Dios. ¿Y sabes qué te separa de ver la gloria de Dios? Simplemente dar el primer paso. Amén. Dice un refrán que el movimiento se demuestra andando. Así que, mis amados hermanos, pongámonos a caminar, pongámonos en marcha, demos el primer paso, seamos capaces por las fuerzas espirituales que el Señor nos da, seamos capaces de creer. Pongamos nuestro empeño, pongamos nuestro esfuerzo, pongamos nuestra voluntad en que se haga práctica esa fe. Amén. Voy a dar el primer paso y voy a ver la gloria de Dios. Amén. Ok. Entonces quitaron la piedra. Ok. Entonces quitaron la piedra. Yo sé que esto lo han escuchado cientos de veces en las predicaciones, ¿verdad? ¿Cuántas piedras tenemos todavía que nos impiden contemplar la gloria de Dios? ¿Cuántas piedras hay en nuestro camino que nos impiden avanzar, que nos impiden caminar, que nos impiden tener esa vida espiritual? Amén. Y fíjense, son los hombres los que comienzan a quitar la piedra. ¿Ah? Jesús da la orden, quitan la piedra. Y aquellos hombres quitan la piedra para que el milagro pueda cumplirse. Amén. Si bien decimos, mis amados hermanos, que la obra de nuestra salvación es una obra soberana y que solamente depende de Dios, ¿okay? También la palabra de Dios nos dice que debemos cuidar nuestra salvación con temor y con temblor. Amén. Y que también nos toca a nosotros poner un granito de arena. Poner nuestra voluntad a las órdenes del Señor. Amén. Y apartar de nuestras vidas todo tropiezo, todo aquello que se opone a la voluntad y al deseo de Dios de hacernos entrar en su presencia. Amén. Así que, mis amados hermanos, echemos una ojeada por dentro. Amén. Y vamos a ver todas esas piedras, todos esos tropiezos para quitarlos de nuestras vidas. Amén. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Amén. Doy otra pincelada aquí muy práctica,
y es de que, señores oyentes y creyentes, escuchen esto con atención, que es poderoso, y es de que cuando Dios habla, los muertos obedecen. Cuando Dios habla, hasta los muertos obedecen. Amén. Toda la gloria, la honra y la adoración sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cuando Dios habla es importante. Cuando Dios habla es con autoridad. Y todo lo que nos dice Dios se cumple. Amén. Cuando el hombre habla, algunas cosas son buenas, algunas cosas no son tan buenas. Pero cuando Dios habla, habla con autoridad. Y cuando Dios dice una cosa, eso va adelante. Amén. Por ello podemos confiar plenamente en la palabra de Dios y creer que todas esas promesas que hay en la Biblia para nosotros se van a cumplir en nuestras vidas, porque no es un hombre quien garantiza la palabra, es Dios mismo quien garantiza la palabra. Amén. Cuando Dios habla, no hay nada que impida el cumplimiento de su palabra. Amén. Ok, nos dice, y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido a acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Otra pincelada que podemos dar, y que la habrán escuchado muchísimas veces, estoy seguro, es de que aquel muerto que salió vivo necesitó otra intervención, y fue el de desatarlo. Hay que desatar, hay que quitar las vendas, hay que quitar lo que nos ata, hay que quitar lo que nos impide el movimiento, lo que nos impide movernos cómodamente en la presencia del Señor. Amén. Que toda la gloria sea para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Yo sé que este mensaje, aunque sencillo, seguro ha tocado tu vida en este día. Amén. Y creo con todo mi corazón de que el Señor nos llama a todos nosotros. Amén. Para tener vida y vida en abundancia. Este mensaje lo interpretamos también, por supuesto, de una manera espiritual y práctica, en el sentido de que Dios no quiere que permanezcamos muertos. La primera resurrección, tal como nosotros enseñamos, es y ocurre cuando uno decide creer. Cuando uno se acerca a Dios, ocurre esa primera resurrección, que es una resurrección espiritual. Amén. Después tenemos una segunda resurrección, que es la resurrección del cuerpo. Amén. Y mis amados hermanos, como digo, Dios no quiere que el ser humano permanezca en la oscuridad, permanezca atado y permanezca en esa muerte. Dios quiere que todos vengan al conocimiento de su palabra para tener vida y vida en abundancia. Amén. Pues para Dios sea toda la gloria en este día. Espero con todo mi corazón que esta palabra haya llegado a tu vida. Amén. Hoy puedes salir como salió Lázaro, porque esa voz sigue ahí. Esa voz sigue ahí. A todos los Lázaros que todavía están dentro, sin vida, pero está esa voz todavía resonando. Lázaro, sal fuera. Entonces, salgamos, amén, y vivamos esta vida plena espiritual en Cristo Jesús. Amén. Dios los bendiga mucho. Gracias por escucharme. Pueden dejar sus comentarios o enviar también al correo si tienen cualquier duda. Que Dios me los bendiga y nos vemos en un próximo video.